Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar de nueva cuenta conmigo y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por el precioso castillo de Chapultepec. Bueno, pues nos encontramos sobre la entrada principal al castillo de Chapultepec. Detrás de nosotros se encuentra el monumento a los niños héroes. Vamos a ver más adelante por qué está ahí el monumento a los niños héroes y vamos a tratar de descubrir todas las maravillas que nos ofrece este precioso lugar que es el castillo de Chapultepec. Y además hoy nos acompaña alguien que viene de otro país. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Preséntate. Stephanie, soy de Costa Rica, mucho gusto. Stephanie, ¿tú no conocías el castillo de Chapultepec? No, el castillo de Chapultepec no lo conozco. Pues vamos a darnos una vuelta a ver qué te parece y qué nos parece, ¿no? Súper. Vamos. Pues acompáñenos. Es la calzada Juventud Heroica la que nos lleva a las puertas del castillo de Chapultepec. Al fondo podemos apreciar el monumento a los niños héroes que fue inaugurado el 27 de septiembre de 1952 por el presidente Miguel Alemán y consiste en un hemiciclo de 6 columnas de mármol blanco que se encuentran coronadas por una flama de bronce. Bueno, pues el castillo desde luego, amigos, se encuentra en el bosque de Chapultepec. Chapultepec proviene del náhuatl Chapul, que quiere decir Santamontes, y Tepec, que significa cerro o montaña, que es donde se encuentra precisamente este castillo. Nos abrimos paso entre una serie de puestos donde venden de todo. Y desde luego pues hay que también comprar los lentes para el sol, porque aquello de la subida. También encontramos este puesto de gorditas de nata rellenas que resultan sumamente deliciosas. Pues antes de subir al castillo de Chapultepec, parte muy importante es subir bien alimentado, porque la subidita suele ser pesada. Para eso encontramos en la zona, en la parte de abajo del castillo de Chapultepec, muchos puestos donde nos ofrecen distintos antojitos mexicanos, comida de todo tipo, desayunos, guaraches, pambazos, enchiladas, en fin, toda la cocina de nuestra querida Ciudad de México. Ya bien alimentados, iniciamos la subida por esta vía hacia la taquilla del castillo de Chapultepec. El precio es de 75 pesos, a excepción de los domingos, que la entrada es gratuita, y si traen equipo fotográfico hay que pagar 45 pesos más. Esta es la entrada al alcázar del castillo de Chapultepec y podemos observar a lo largo de todo el recorrido distintos y preciosos murales de distintas épocas, pintados desde luego por diversos muralistas, uno de ellos José Clemente Orozco. También observamos estos artículos religiosos del siglo XVIII, así como este tintero, por ejemplo. Las casacas es algo que a mí personalmente me gusta mucho, observar los vestuarios de aquellas épocas, cómo eran confeccionados y pensar en quién los utilizaba y cómo los utilizaban. Observamos también este confesionario de madera del siglo XVIII, así como este bautismal de metal y un retrato del cura Hidalgo, además de tambores y pistolas representativos de aquella época. La joven nación de 1821 a 1867, observamos artículos de aquella época como por ejemplo, estos trajes, esta indumentaria zapoteca del lado izquierdo y otomí del lado derecho, además de vestuarios que utilizaban desde luego las personas más adineradas y algunos de los objetos como estos lentes en la mesa. El pupitre de la época de Justo Sierra, que fue promotor de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el exterior podemos disfrutar de muchos atractivos también, como estas fuentes, estos recorridos, observar los exteriores del precioso castillo de Chapultepec, así como paisajes. Vean ustedes el lago enmarcado por el bosque y al fondo los modernos edificios que contrastan con la arquitectura de siglos atrás en el alcázar del castillo de Chapultepec. En muchas de las salas podemos encontrar también vitrales muy coloridos que vale la pena apreciar también sus coloridos, como este donde se representa el escudo nacional. Además, esta es la sala de musas, donde también hay varios vitrales. Vean ustedes el detalle y el colorido tan impactantes que podemos disfrutar. El placer de la belleza es otra sala muy interesante, porque aquí observamos distintos artículos que se utilizaban en esas épocas, como estas cigarreras, algunas de ellas por ejemplo de plata,
Y los camafeos o relicarios, como este del presidente Juárez y su esposa Margarita Maza de Juárez, que eran artículos que utilizaban las personas adineradas de aquella época, así como los relojes de bolsillo que también podemos apreciar. Y en esta sala están los carruajes. Por ejemplo, observamos esta carroza de uso diario de Maximiliano y Carlota, que luego pasó a manos de Juárez. Por eso los escudos imperiales fueron reemplazados por el escudo nacional. Y este es el carruaje de gala estilo barroco elaborado en Italia en 1864, que fue utilizado por el emperador y su esposa en muy contadas ocasiones. En esta sala, lamentablemente, y nunca falta el negrito en el arroz, pues nos encontramos con una policía que, ¿qué cree? No nos dejaba grabar, con el celular nos pedía el pago por un equipo, pero bueno, hay que destacar que el equipo que llevábamos no es profesional. Ajá, pero hay que pagar la filmación, por favor. Ok, sí. Pero la pago, está bien. Criterio. Luego de arreglar este incidente, continuamos con el recorrido y observamos este estuche de cuero con el monograma de Porfirio Díaz, donde guardaba objetos de aseo que lo acompañaban en sus viajes. Y ven las ostentosas salas donde vivía Fernando Maximiliano José, o Maximiliano de Habsburgo, como lo conoce la historia. Los baños de mármol, por ejemplo, el gran lujo, algunos más sencillos, pero no por eso menos bellos. La sala de té, por ejemplo, también con mucho lujo, escalinatas impresionantes, incluso también este elevador del siglo XVIII. Aquí dormía la emperatriz Carlota, esta era su habitación, esta era su recámara. Y ven también el lujo de los comedores. Tras la salida de Maximiliano, los presidentes despachaban en el castillo de Chapultepec. En esta sala se reunía el gabinete. Fue Lázaro Cárdenas quien trasladó su domicilio a la residencia oficial de Los Pinos y cedió el castillo al pueblo de México en 1939 para que se estableciera como Museo Nacional de Historia, que abre sus puertas en 1944. Al pie de esta torre muere en batalla uno de los niños héroes, Vicente Suárez. Ya en el exterior continuamos con estas impresionantes e impactantes vistas. Hay, por ejemplo, el monumento a los niños héroes del que hablábamos al inicio de esta grabación. Paisajes preciosos que se observan desde lo alto del castillo de Chapultepec. Recorrer sus patios, tocar sus muros, es tocar la historia de México, de nuestro país. Nuestras raíces, de las cuales desde luego nos sentimos muy orgullosos los mexicanos. Bueno, pues ya bajamos del castillo de Chapultepec. Tú no lo conocías. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que más te gustó? No, ¿sabes qué? Creo que sí es una de las cosas a las que tú tienes que venir cuando vienes a México. La vista es súper linda, puedes ver el pulmón de México, bueno, de la Ciudad de México como tal, y realmente conocer un poquito más de la cultura. Está súper bien conservado y el lugar está súper bonito, de verdad, deberían de venir. Oye, ¿y qué tal, por ejemplo, las habitaciones, las pinturas, los objetos? ¿Sabes qué? Sí me impresionó ver los objetos, creo que fue lo que más me impresionó, ver objetos. Las pinturas están muy bonitas, pero los objetos son algo que casi ningún castillo tiene. Y como tal tiene pues sus representaciones de abanicos, de joyería y como tal de objetos totalmente distintos que a lo mejor ni siquiera sabías que en ese momento habían. Creo que vimos una parte de manicura, o sea, para hacer manicura, entonces pues que desde esa época también tengan esos. Los peines eran de carey, los cepillos eran de mármol, entonces pues realmente es algo que creo que nunca vas a poder ver en otro castillo, o por lo menos de los que he visitado nunca había tenido esa oportunidad de ver ese tipo de objetos personales. O sea, que has visitado otros castillos del mundo. Sí. ¿Y este en especial te gustó? Sí, realmente es chiquito, pero es bastante bonito y súper bien conservado, los pisos súper bien conservados, todo, las escaleras están muy bien hechas. O sea, que te llevas un recuerdo padre a Costa Rica del castillo de Chapultepec. Siempre me llevo un recuerdo padre de México, la verdad. Muy bien, pues bienvenida y qué bueno que nos visitas. Gracias.
Pues este fue el recorrido que hicimos en este precioso lugar de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec. Como cada semana, si les gustó este video, les pido que me regalen una manita arriba y desde luego una suscripción a este canal de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.